codificando con microprocesador X264, como que se graba esta shit. Y ya, ay, Dios mío, si yo había ordenado esto por orden cronológico, bueno, ya lo voy a dejar así. Lo había ordenado porque vamos a ir por orden no cronológico, sino de salida. Entonces la primera sería esta, la segunda sería... Saca la tier list. Por la tier list no hiciste nada. Y lo peor es que esta página, le quité el adblock porque me pide que lo quite. Pues, si no, no me deja entrar. Ya se cree en YouTube. No compren en hoteles. Si les sale que tratar HBO Max, tampoco lo contraten porque no estoy sponsorizando esta shit. ¿Qué es lo que vas a hacer? Rankear. Rankear películas de Star Wars. Como un friki. Y mientras las rankeo y abro Star Wars, entra a esta página. Que esto sí, anótenlo. Esta página sí se la recomiendo si quieren sacar como alguna captura de sus películas. Esta página está muy buena. Porque toman así como los mejores frames y los suben aquí. Increíble. Esto debería ser, decir, buenas. Increíble sin tilde en ahí, pero bueno. Malos y horribles. Yo creo que este lo vamos a dejar en OK. Esta la vamos a dejar en me. O sea, como que y ya lo último sí sería como cosas que no mirarían nunca más, ni con tu tiempo. Siendo horribles, inmirables, que están bien, ok, que están ok, buenas, que sí son buenas, pero no son increíbles. En increíbles van a haber solo tres, creo. A ver cómo me siento. Primera, la 4 aquí. Increíble, es esta. Les voy a poner así las imágenes. Creo que eso se va pasando solo en lo que voy hablando. En lo que voy hablando, porque Star Wars es increíble, el episodio 4, y es una película que todo el mundo debería ver, porque todo el mundo debería ver Star Wars al menos una vez en su vida. Es porque esto, aunque ahora no parece mucho, no solo revoluciona todo el cine, como lo conocemos, sino la edición, los efectos visuales, los efectos de sonido, reinventa completamente lo que es el blockbuster, lo que es la película de dominguera, la que vas a ver al cine, la que gana $1.000 millones en su primer, la que gana millones de dólares en su primer fin de semana y que es la película que más gana ese año y que se queda en la mente de las personas, pero porque gana muchísimo dinero. Star Wars también tiene algo, el episodio 4 también tiene algo muy curioso, y es que es una película de autor, porque George Lucas hace películas que solo él entiende hasta cierto punto, pero que al mismo tiempo se convierten en películas que son mainstream. O sea, Star Wars, ¿quién no conoce Star Wars? ¿Y qué pasa con Star Wars? Que la gente va disfrazada al cine, incluso a revisitar la primera, y es incluso una película que reestrenaron al año siguiente ya, porque al inicio solo se llamaba Star Wars y luego George Lucas insistió en que le cambiaran el nombre a el episodio 4 o a Una Nueva Esperanza. Y lo hicieron y lo reestrenaron y nuevamente fue todo un éxito porque la gente nunca antes había visto nada de esto. Nada de lo que se está cruzando, nunca antes habían visto escenas de acción en una película tan intensas y tan reales como se ven en Star Wars. O sea, estos tipos van en su propia versión de una guerra aérea, una batalla aérea de la Segunda Guerra Mundial con taxis espaciales y se lo toman en serio, como si fuera de verdad, no como si este tipo fuera en la cabina del copiloto disparando, un perro gigante. Y todo esto se lo toman en serio. Y todo eso es lo que hace que esto sea un éxito, porque hasta el momento no había nada igual y yo creo que nunca más se va a repetir algo como Star Wars. O sea, es una vaina única, es una película que cuando yo la vi de niño me voló la cabeza, pero me vuela la cabeza el día de hoy también. Y otra cosa que para mí, yo tengo una hot take. En general, Ciudadano Kane es la película más importante de la historia del cine, porque demuestra que el cine pues ya no era solo estos Chaplin cayéndose de un edificio por la quinta vez y que todo el mundo se riera a carcajadas, sino que se podía contar una historia seria y se podía hacer muchísimo con una cámara y con una visión más allá de que algo se viera bonito, sino con un objetivo narrativo. Pero para mí Star Wars vuelve nuevamente y rompe el cine, además de por todo lo que he dicho antes, porque le da un nuevo aire a los VFX.
porque antes de Star Wars ya se estaban rindiendo con los VFX, los efectos especiales ya no eran para tanto, ya la gente pues no veía futuro en los efectos especiales, y llega Star Wars y te muestra un mundo nuevo, un planeta, una estación espacial, naves que vuelan. Y para mí Star Wars reinventa el cine porque es capaz de no solo movilizar muchísima gente y de inspirar muchísimas cosas, sino también de tomar inspiración y traer historias que son muchísimo más nicho y que son muchísimo más importantes para el cine en la historia, como La Fortaleza Escondida de Kurosawa, con esta, y muchas otras películas de las que George Lucas tomó referencia, que las vuelve a poner en la mesa y que las hace, digamos, digeribles para un público que quizás no le interese tanto esas cosas, sino que le interesa la estupidez que es esto. Porque al fin y al cabo es una historia espacial que es muy estúpida, porque es muy simple, pero en algunos grados es más compleja, pero a rasgos generales es para niños, dicho por el mismo Lucas. Y llega a tratar tantas cosas y llega a ser relevante incluso hasta hoy en día, que para mí es la película más importante de la historia del cine, y lo digo así. Antes de Star Wars no había cómo editar una película. Y con Star Wars llega un software para hacer efectos especiales, llevan al límite lo que son los efectos prácticos y también lo que es la edición de video y la pantalla verde. Bueno, aquí se usó pantalla azul, pero la pantalla verde la retoman mucho más adelante y pues democratiza el cine de forma de que tú y yo ahora podemos grabar lo que sea. Tenemos cámaras mucho más accesibles de lo que podía ser en este tiempo gracias a Star Wars. Crea una revolución tal que hasta el día de hoy, pues muchas personas que no hubieran podido hacer cine tienen la oportunidad de hacerlo gracias a que George Lucas agarró una cámara y se dijo: yo quiero contar la historia espacial de un niño, y lo hizo, y por eso ahora todo el mundo puede grabarse haciendo TikTok, puede hacer su propia película independiente, su propio corto. De verdad que es un efecto mariposa que muchas veces la gente subestima demasiado, pero que no se imaginan, de verdad que no. Ahora, en cuestión de historia y ritmo, y para muchos se puede hacer pesado, más ahora que pues estamos acostumbrados como a contenido muchísimo más rápido. Véase TikTok, YouTube, o de que en Netflix puedes ponerle pausa y ya, puedes dejar la película ahí una semana y luego la terminas a la semana que sigue. Pero yo siento que el episodio 4 es un blockbuster y una película que tiene un ritmo increíble. O sea, en todo momento te está instigando a saber qué pasa, qué va a pasar después, y que va construyendo de que este chico el día de ayer apenas era un granjero y al día siguiente es un héroe por destruir una estación espacial que puede destruir planetas enteros solo con presionar un botón. O sea, es un viaje del héroe redondísimo, que se nota que George Lucas dijo: pues al menos si no la pego, ya conté una historia que las futuras generaciones van a disfrutar y atesorar por toda su vida y maldecir sus vidas si no hay una continuación de esto. Y lo logró, o sea, porque puedes ver el episodio 4 y decir: al final los buenos ganaron, y no verlo nunca más. No ver el episodio 5, no ver el episodio 6, y sería perfecto. Por eso este está en increíble, porque el ritmo es perfecto, los efectos visuales hasta hoy con las versiones, bueno, la versión que está en Disney, que es la versión definitiva, pues se ven muy bien. Hay algunas cositas que la historia de cómo hicieron esta cosa y cómo hicieron que funcionara es aún más increíble. Y esto es todo por Star Wars Episodio 4. La siguiente, El Imperio Contraataca. El Imperio Contraataca es, y como no estaba contento George Lucas de que su primera película, Una Nueva Esperanza, fuera increíblemente buena, llama a su profesor de la Universidad de Cine, Irving Kershner, y le dice: oye, mira, mi película fue un éxito y ahora tengo todo el dinero del mundo para hacer la secuela. Y hace esta tremenda maravilla. Saca la secuela más increíble, y esto ya no es más una película más para niños, que la primera es para niños, aunque tenga algunos temas de que... Y esta ya es un poquito más gris, en ese sentido, explora muchísimas más cosas, lleva muchísimas más cosas a la mesa, como que mete a los Jedi ya no solo... Porque Obi-Wan en la primera es este héroe perfecto, pero ya en la segunda vemos que los tipos son un poquito sectarios. Yoda siendo un enano que no quiere entrenarlo a primera vista porque su secta no se lo permite, aunque su secta ya está extinta. O sea, es literalmente el último Jedi que queda junto con Luke. Obviamente estoy hablando dentro de cuando salió esta película. Ya ahora quedaban muchísimos más Jedi, pero igual sigue teniendo la misma importancia porque no había nadie más aparte de ellos.
ahonda muchísimo más en los personajes en general. Hace énfasis también en el imperio, en lo fuerte que es el imperio, lo loco que está el imperio y lo que va a hacer por detener a todo el mundo. Y Darth Vader, pues ya aquí no es, porque en el episodio 4 no se estaba muy claro si Darth Vader era un robot o era un tipo en un traje muy cool. Ya aquí se sabe que es un cyborg, que es alguien que pues es mucho más de lo que nos han contado. No solo por el arco que atraviesa en la película de descubrir que Luke es su hijo y luego querer traicionar al emperador. Además, eso, la introducción del emperador, de que Darth Vader en la anterior, si bien no era el villano final, sí era como esta figura de que cuando aparece pues se pudre todo, porque es como el más fuerte. Es él quien derrota a Obi-Wan, es él quien casi mata a Luke cuando va a destruir la Estrella de la Muerte. Y pues es él el único que sale con vida de la Estrella de la Muerte, porque todos los demás fueron volados en 1000 pedazos dentro de la misma. Entonces, Darth Vader regresa y es aquí donde adopta esta figura de un personaje ya histórico. O sea, porque Darth Vader es el villano perfecto, es la figura trágica por excelencia. O sea, no hay nadie más trágico o no hay una historia trágica que llegue a los niveles de complejidad que llega Darth Vader en el cine. O sea, explorado increíblemente durante 6 películas y este es como el comienzo de eso, donde empezamos a ver que el tipo de pronto no es completamente malo y que tiene un soft spot, un punto débil por regresar a ser quien era antes, por su anclaje a esta vida pasada es Luke, su anclaje a cuando era bueno es su hijo. Entonces al descubrir que es su hijo, pues lo dota de muchísima más complejidad, porque si fuera un personaje completamente malvado, pues habría acabado con él en la primera oportunidad que tuvo. Pero como no lo es, sino que es mucho más complejo que solo un villano, pero no es tampoco un héroe. Entonces Darth Vader empieza a tomar esta forma de villano como lo vemos hoy en día, de personaje, de ícono, como llega a ser hoy, que es monstruoso. Es increíble lo que Darth Vader genera en la gente, lo que el personaje que se convirtió es increíble. Y por otro lado está Yoda. Aquí está Yoda. Que Yoda es lo mismo que Darth Vader para los Jedi, pero increíblemente Yoda no tiene ese atractivo de personaje que tiene Darth Vader, porque Yoda es como, mira, es un enano y es verde, y tiene orejas muy grandes y es chistoso, y habla al revés. Es más una figura, parece sacado como de una fábula, ¿no? Como de un cuento. Como que es un tipito muy chistoso, pero cuando lo conoces bien es muy inteligente y dice cosas que tienen muchísimo sentido. Y es un maestro como el que podrías encontrar en cualquier fábula, en una historia para niños. Es justo eso. Es un personaje chistoso, pero que también cuando es el momento de ser sabio y es el momento de demostrar por qué habla con tanta autoridad, lo hace levantando el X-Wing de Luke. Aquí cuando él falla, pues él lo levanta y le dice que debe confiar en él. Básicamente eso. La fuerza, la fuerza es el mejor consejo que le puedes dar a un niño. Es literalmente eso. Cree en que todo lo que tú pienses que puedes hacer, piensa que puedes hacer. Eso es literalmente la fuerza. A Luke nada más le dijeron, oye, confía en ti. Y Luke no era capaz de confiar en él. Y es por eso que pierde. Por eso pierde en esta película. Porque no es capaz de confiar en sí mismo. Porque tiene miedo. Porque no quiere que sus amigos mueran. Y tiene miedo de ser débil como para no poder salvarlo. O para no poder hacerle frente a Darth Vader. Aun cuando ya sabe. Y cuando sus maestros mismos se los han dicho que es el único que puede derrotarlo. Entonces, ya desde aquí tenemos claro que a Luke solo le falta pulir eso, literalmente la confianza en sí mismo. O sea, es la historia más para niños, pero siento que al final todos necesitamos escuchar eso de vez en cuando. Como que si te concentras, si te aplicas, si tienes la disciplina suficiente, vas a poder lograr grandes cosas. Vas a poder lograr lo que te propongas. O sea, en esta película el enemigo de Luke es él mismo. No es Vader. Es él poniéndose trabas y es él diciendo, no puedo quedarme y esperar que mis amigos mueran. O sea, Luke aquí es un héroe imperfecto y eso está muy bien, como personaje lo hace muy interesante porque es alguien que no está dispuesto a correr el riesgo de aceptar la muerte de sus amigos, de sus seres queridos, solo porque cabe la posibilidad de que en el futuro pues él derrote el gran mal. Pone a las personas que lo quieren por delante del resto del mundo. Y eso es interesante porque tienes a un tipo que es capaz de salvar toda la galaxia, pero que no lo va a hacer en este momento, no lo va a hacer lo más pronto posible porque está preocupado de que sus amigos mueran antes de que la galaxia se salve. Es increíble, o sea, lo hace un muy buen personaje porque sí tiene un conflicto muy real que es yo no puedo dejar morir a la gente que quiero, ni aunque eso signifique
salvar el mundo entero. O sea, no puede darse ese lujo de permitir a sus amigos morir solo porque puede que en el futuro lo derrote. Entonces, también aquí hay un dramita muy bueno, hay un romance muy bueno de que es ella aceptando que el tipo pues le gusta y es el tipo, siendo el tipo más increíble del mundo. Esta escena que es increíble, que resume ya que de los héroes no se van a ir sin perder. Harrison Ford quería que Han Solo muriera aquí, que se quedara congelado por siempre y que no lo llamaran nunca más porque no le gustaba Star Wars, porque no era, o sea, el tipo no quería. Entonces dijo que aquí esto se tratara como la muerte de Han Solo y por un momento sí lo fue, no se sabía si Harrison Ford iba a regresar para el episodio 6, para la conclusión. Aunque si bien cuando lo congelan, cuando queda congelado, sí dicen, no, está vivo. Han Solo no murió, es falso, está vivo. Dejan como esa ventana abierta de que, está vivo, pero está congelado aquí. Y entonces ya este tipo no va a salir más en pantalla, sino una estatua de él. Entonces dejan eso como abierto. Para mí funciona que no haya muerto porque Han Solo regresa y es este héroe, este tipo que se encuentra en una situación y no quiere ser un héroe, pero termina haciéndolo porque al final Luke pues lo convence, ¿no? En el episodio 4 él se va, dice, el dinero no me sirve si estoy muerto, o sea, no va a pelear en una guerra que no le deje nada de beneficio, pero el último minuto es ser quien salva a Luke, porque al final puede ser un tipo normal, pero se da cuenta de que también es su problema, ¿no? También estar regido por un imperio es problema, le concierne a él también es parte del imperio, o sea, también es parte de los oprimidos, aunque se quiera hacer el que no. Y entonces el tipo va ganando, pues, no solo afección con la princesa, quien es la líder de toda esta rebelión, que no se nos olvide que la princesa es súper importante porque es una figura femenina que es líder de una rebelión y que es líder de todo este movimiento, no sería posible si no fuera por ella y porque en la película anterior destruyen su planeta, entonces ¿qué más motivación tiene si ya lo perdió todo? O sea, me gustaría que lo hubieran explorado muchísimo más, pues sí, tiene mucho de dónde sacar, o sea, es alguien que perdió su familia, todo, y que encuentra siempre motivo de seguir, nunca se rinde, porque sabe que las personas que pierden su planeta pueden ser sus aliados, los próximos que pierdan toda su familia, los próximos que pierdan su planeta, los próximos que mueran en una batalla pueden ser sus aliados, y entonces tiene ese heroísmo de decir yo me pongo al frente, a hacer lo que tiene que hacer. Y es muy buen personaje, no se explora mucho, la verdad. Y pues lástima. Están los cómics, pero pues los cómics no sirven si... Y pues al final de esta película, de Darth Vader hace increíble. Voy a decir spoilers. 6 personas están aquí y no han visto Star Wars. Darth Vader resulta que es el padre de Luke, el protagonista. Entonces le dice, yo soy tu padre. Luke no se la puede creer. Y Darth Vader le ofrece, si te unes al lado oscuro, podremos tú y yo derrotar al emperador y ser reyes de esta galaxia, dominar la galaxia como padre e hijo, le dice, ¿no? Y Luke prefiere la muerte antes de traicionar a todos sus amigos y aunque siempre admiró a su padre porque le decían primero le decían que era un piloto increíble y luego le dijeron que era un Jedi. Entonces Luke tiene esta fascinación por la figura de su padre, quien Obi-Wan le había dicho que Darth Vader era quien había matado a su padre. ¿Qué crees que hubiera pasado si acepta? ¿Serían malos? Yo creo que al final se hubieran vuelto malos porque Luke aquí no estaba listo, o sea, el propio Yoda le dice, si vas, puede que fracase. O sea, era muy factible que Luke aquí dijera, ok, pues al final pues es su padre. O sea, yo siento que la forma más efectiva en la que lo pudieron haber hecho fue que Darth Vader fuera padre de Luke. Porque es un vínculo tan fuerte y es un vínculo que si no lo tienes y luego lo recuperas, es tan fácil de decir, ¿sabes qué? Sí. O sea, aunque sea difícil de aceptar. O sea, porque en el caso de Luke, pues su padre es un genocida, es un tipo muy malo, que ha hecho muchas cosas malas, pero que también cede ante ese conflicto de, oye, aquí está mi hijo y mi orden es matarlo. Y lo que hace es lo derroto, le corto una mano y lo detengo de pelear, pero le digo como que, oye, soy tu papá, Obi-Wan te mintió, que es algo que hace que los Jedi otra vez caigan en esta, ¿cómo se dice? En esta dinámica de que o son buenos o son malos, o un poquito de las dos, porque son tipos que son sectarios, que no ven nada la solución, son los guardianes de la paz y la primera solución que tienen cuando alguien se hace algo que no les gusta es tú ve y mátalo. Se ve cuando va a Dagobah y entra en la cueva llena del lado oscuro, él
se ve a sí mismo reflejado en Vader, ve que le corta la cabeza y explota el casco y es el mismo. Y Yoda ahí mismo hace una cara de decepción porque por lo mismo, si Luke iba, había una gran posibilidad de que Darth Vader lo hiciera malvado, porque no estaba listo, porque tenía muchas dudas todavía. Y esto de que yo soy tu padre, únete a mí, lo hace dudar muchísimo más, porque si tú no conociste nunca a tu padre y luego tu padre resulta ser el emperador, el dueño o el segundo al mando de una galaxia, ¿no te verías tentado a unirte? Aunque el tipo sea malo, ¿qué más motivo necesita para unirse a él? Y aquí Darth Vader agarra eso y con algo que es verdad, o sea, no lo convence con mentiras, le dice la verdad directamente. Soy tu padre. Y eso es capaz de mover en Luke la duda. O sea, si antes Luke estaba dudoso de poder hacer algo, ahora muchísimo más. Mira, ya llevo, ¿qué? 20 minutos hablando de esto. Bueno, vamos, wrap it up. Que es muy buena por eso, porque es un conflicto que es muy real, que se complejiza muchísimo más, que aquí descubrimos que Leia también siente la fuerza, y que aquí los buenos pierden. O sea, Luke al final de esta película termina sin una mano y con una duda existencial misma, de no saber quién es, de no saber qué es lo que tiene que hacer, de que ya no sabe quién dice la verdad, quién le miente, ya no sabe qué debe hacer, ya no tiene ningún maestro que valga la pena, porque por un lado el maestro que se le ofrece es Darth Vader y es un genocida, y por el otro lado está Obi-Wan, que es un mentiroso, y eso no lo hace menos malo, porque para Luke podría todo esto ser una farsa. Entonces lo pone en un conflicto donde la única solución va a ser lo que Darth Vader le dice aquí. Cuando él le dice, yo soy tu padre, y Luke dice no, Darth Vader le dice, busca y revisa en tus sentimientos y sabrás que es verdad. Entonces a Luke solo le queda escarbar dentro de sí mismo para descubrir de lo que realmente es capaz y de cuál es el camino correcto. Y eso nos lleva a la épica conclusión del episodio 6. Mi episodio favorito, pero que no está a la altura de los dos anteriores, porque es muy difícil estar a la altura de estas dos películas, pero aún así no se queda atrás. O sea, es una buena conclusión. Aquí ya llaman a Richard Marquand, que no hace un trabajo como el de Irving Kershner, ni por asomo, aunque a mí me encanta esta película. Me encanta, o sea, significa mucho para mí. Y el concepto es reutilizado, o sea, porque aquí regresa la Estrella de la Muerte. ¿Y cómo regresa? No sé. Un día aparece, pero pues no podemos cuestionar mucho porque no está terminada, entonces está expuesta. Y el objetivo de esta película es ya acabar con el imperio y con esta trama de que Luke puede ser bueno o puede ser malo. No sabemos qué camino va a tomar, porque vemos a Luke por primera vez y antes en la anterior donde había estado vestido de blanco en la primera y de gris máximo, beige a lo mucho. En la segunda, y en el episodio 5, aquí está vestido completamente de negro, y aunque para ya alguien que la ha visto 85 millones de veces como yo sabe que Luke al final va a ser bueno, aquí no parecía tanto. Ves este tipo entrar y matar a dos cerdos de estos, ahorcándolos literalmente, los ahorca con la fuerza. El movimiento estrella del villano de la película lo hace en los primeros 10 minutos de la misma, en los primeros 10-15 minutos de la misma. Imagino que cuando se estrena esta película y cuando ves esta película por primera vez no tienes muy claro si Luke es bueno o es malo, porque está vestido completamente de negro. El tipo ya no es el joven, el niño que era antes. Entra siendo un completo loco. Entonces, pues no se sabe claramente qué camino va a tomar Luke. Y pues es el mismo Han Solo le dice que no es el mismo tipo que conoce, que sale con aires de grandeza y que no tiene miedo, porque Luke aquí ya no tiene miedo, sabe qué es lo que tiene que hacer. Y es bueno hasta cierto punto que eso pase, porque pues no nos vamos a aguantar una película entera de este tipo diciendo, ay, ¿qué será lo correcto? ¿Unirme a mi padre o ser bueno? Y que ese sea el conflicto. El conflicto interesante aquí es ver que Luke parece que ya tiene una idea bien formada para luego al final sorprendernos con que no, que el tipo al final no va a sucumbir al odio. No va a ser lo mismo que su padre, que se dejó llevar por el odio, sino que va a elegir, en vez de destruir lo que odia, va a elegir salvar lo que ama. Y eso es lo que lo hace como el héroe definitivo de Star Wars. Como que esta figura del bien, que representa el bien, que es casi incorruptible, que aunque llegue a ser tentado por el lado oscuro, nunca cae, nunca lo usa, nunca se ve, digamos, expuesto o derrotado o sometido por el lado oscuro, sino al contrario, logra dominarlo, logra conocerlo sin necesidad de caer en él. Y logra identificar las fallas
tanto en el lado luminoso con los Jedi, diciéndole a Obi-Wan que él había mentido y que él no puede dejar de pelear por la gente que ama y pelear solamente por un interés vacío, porque al final los Jedi sí, nosotros defendemos la galaxia, pero pues lo hacen de forma casi mecánica, porque no tienen en realidad un deseo de que ellos amen un lugar o de que ellos de que quieran tanto algo que se vean en la posición de defenderlo siempre, amen algo y eso sea lo que los mueve, no tienen eso, porque los Jedi se les priva de eso, entonces Luke ve esa falla y decide él pelear por las personas que quiere, por ver el lado bueno de su padre, Darth Vader. Se lo dice a Obi-Wan, yo no voy a matarlo porque sé que hay bondad en él, sé que aún es capaz de hacer el bien. Entonces es muy buen arco el de Luke, es mi favorito, de verdad que siempre me llega porque es muy honesto, es como no sucumbir a la maldad, es no dejarse tentar, es no dejarse llevar por todo lo mal que te puedan hacer. Tú permanecer fuerte, fiel a tus convicciones y aunque parezca que no va a dar fruto porque en un momento Luke es, digamos, sometido por el imperio, es sometido por el emperador y aquí el emperador le dice que no importa qué haga, sus amigos van a morir porque ya sabían de su plan. Y luego Vader le dice que si no se une a él, pues irá por su hermana y Luke se llena de ira y es por eso que logra derrotar a Vader y es por eso que le corta la misma mano que le cortó Vader a él y se ve reflejado en esto, se ve reflejado en que él no quiere ser como Vader, él no quiere ser como el emperador, al contrario, él lo que quiere es que su padre regrese, que sea bueno y elige la compasión por encima de todo esto y incluso llega a costarle la vida porque por un momento no sabemos si Vader está dispuesto a traicionar esta vida que lleva solo por su hijo, que aunque tiene dudas, el tipo igual sigue siendo malo, que igual dice que si mi destino es matarte, lo voy a hacer aquí y ahora y no me va a importar. Y tienen este duelo y el emperador cuando ve que Luke no se va a dejar corromper, lo ataca y es aquí que Vader se tiende un poquito el corazón y ¿sabe qué? Y lo tira. ¿Por qué? Porque su hijo es primero y le cuesta la vida en un momento súper bonito, le cuesta la vida, pero lo logra y reconoce el Luke, no solo quién era él, sino se ve a sí mismo en él diciéndole, tenías razón, aún había un poco de bondad en mí, sino que regresa a ser este Jedi, regresa a ser este héroe porque recibe este funeral Jedi donde lo queman. Los Jedi mueren siempre que mueren son quemados, o sea, no debe quedar rastro físico de su cuerpo, por eso Obi-Wan muere y se desintegra y Yoda lo mismo. Pero Vader al no tener esa conexión tan fuerte y al ser alguien tan diferente a ellos, al no ser un Jedi, sino digamos, alguien que cometió muchas cosas malas y que luego se redime en un acto, pues, de bondad definitivo, pues no logra tener esta conexión y es por eso que tiene algo mucho más terrenal, que es ser quemado y ser quemado por su propio hijo. Y solo es esta forma en que alcanza a unirse con sus antiguos maestros y ser capaz de una redención, que ser merecedor de la redención por sacrificar, dar el sacrificio máximo que es la vida. ¿Qué más tiene que perder una persona si no es su propia vida? Y Vader lo hace, pone su vida en la línea y decide ser mejor al final. Nunca es tarde para tú decidir ser mejor. Nunca es tarde para pelear por lo que realmente es correcto. Nunca es tarde para tomar la decisión correcta y aunque muchos no lo vean así, pero sí retribuir todo ese mal que puedas haber causado. Nunca es tarde para arreglarlo. Y creo que ese es el mensaje principal de Star Wars, que nunca se es tarde para hacer el bien. Lo vemos con Han Solo, que el tipo empieza siendo como que muy muy pesadito con que yo no quiero ser un héroe, yo no soy un héroe, y luego termina poniendo su vida también por la rebelión. Lo vemos con Leia, que si bien nunca atraviesa un arco tan así, ella pudo decidir dejar esta lucha cuando se quedó sin planeta o cuando ya no veía realmente en el Imperio Contraataca, no veía ninguna opción más porque habían perdido. Recordemos que pierden, se van derrotados de Bespin. El Imperio los persigue, saben siempre dónde van a estar. O sea, el Imperio está un paso siempre delante de ellos. Y aún así, ninguno nunca se rinde. Y ese es el mensaje que yo creo que Star Wars da, que nunca se deben bajar los brazos, nunca se debe rendirse con el bien, porque si te rindes para hacer lo correcto, entonces, ¿qué más te queda? No te queda nada por qué pelear. Y es por eso que esta película es increíble, para mí es la mejor. Tiene un mensaje súper bonito. Yo no sé, pero esto se va a subir igual. Lo voy a subir así la cámara se apague. Es eso, es siempre ponerse del lado de Star Wars, siempre está del lado del más débil, del oprimido, de quien, aunque parezca que no tiene posibilidad de pelear, siempre va a salir victorioso porque
si no tienes libertad, si no tienes la capacidad de ser tú, porque a los Ewoks se les iban a quitar, les estaban quitando su hogar, les estaban quitando todo. O sea, habían ocupado ilegalmente un planeta solo para defender una fucking estación espacial. Y los Ewoks ni siquiera tienen idea porque no es que George Lucas haya querido decir que los vietnamitas son tontos, pero es como esta visión de que muchas veces en las guerras y en los conflictos termina envuelta gente que no tiene nada que ver. Los Ewoks son, por eso mismo también son niños. En específico, Wicket es interpretado por un niño y es también la imagen de cómo personas inocentes quedan envueltos en conflictos que no tienen nada que ver y que no deberían pelear, porque un Ewok no está hecho, o sea, es un osito, es chiquito, o sea, ¿qué te va a hacer esto? No pueden hacer nada, no comprenden el nivel del conflicto en el que están, no. Inocentes terminan perdiendo su vida en la guerra y terminan siendo víctimas de un conflicto que ni siquiera llegan a entender y un día nada más no están. Entonces se me hace muy bonito, un mensaje muy real que se camuflajea muy bien en estupideces, en cómo unos ositos se roban una moto que vuela, o en cómo un tipo pelea con sables de luz contra otro tipo que está completamente vestido de negro. Es siempre un mensaje mucho más profundo que nos habla de qué se debe hacer, de qué es lo correcto, de qué está bien, de qué está mal, de que al final esto es una historia para niños. O sea, que yo aquí la estoy sobreanalizando, bueno, sobreanalizando no, porque todo en la ficción, todo en el cine, todo lo que vean ustedes en un libro, en un producto que sea artístico, todo está puesto intencionalmente, todo está hecho cuadradamente, o sea, todo es un círculo completo porque el autor tiene una visión que tiene que plasmar y no lo va a hacer de forma obvia, siempre te lo va a poner con cositas que ilustren o que de alguna forma reflejen la realidad, pero no te lo va a contar literalmente, porque si no, no tuviéramos películas, tuviéramos documentales. Todo nunca dejen de ver más allá de lo que se les pone en pantalla, nunca dejen de cuestionarse qué te quisieron decir o qué mensaje puedes sacar, porque puede que no sea ese, pero tu interpretación siempre va a estar correcta, porque al final del día es un mensaje el que te quisieron dar y es un mensaje el que estás sacando de la obra. Todo tiene un propósito. Más en lo audiovisual, en lo artístico, todo. Sí, exacto. Cada cosa tiene su porqué en lo audiovisual. Entonces nunca dejen de cuestionarse qué te quisieron decir. ¿Qué te quiso decir una película? ¿Qué te quiso decir una serie? ¿Qué te quiso decir un corto? ¿Qué te quiso decir un libro? ¿Qué te quiso decir una canción? Todo eso. Todo es un reflejo de la sociedad, de lo que vivimos. Y Star Wars es eso. Es una historia espacial que llega a tonos ridículos, pero que de un momento a otro tiene... Y es un padre conversando con su hijo de cómo siente ya no ser capaz de redimirse. Cómo no se siente merecedor siquiera de una oportunidad más, de que cómo perdió su camino y cómo sin querer o con muchas dudas está guiando a su hijo por él mismo, porque al final aquí lo está convenciendo, cada uno está convenciendo al otro de que nunca es tarde. Nunca es tarde para hacer el bien, nunca es tarde para elegir el camino correcto. Y toda esta gente peleando en el espacio y toda esta gente peleando en Endor es también muy significativo porque es gente que en otra oportunidad no tuvieran, que tú la ves y no darías un peso porque van a ganar. Solo porque aquí son los protagonistas, pues aquí ganan. Y suena muy cliché y es muy estúpido y es muy iluso creer que el bien siempre se sobrepone al mal, pero pues al final del día si no tenemos nuestras convicciones y si no tenemos nuestros ideales, ¿qué más nos queda? Y eso es lo que, para mí eso significa Star Wars. No pelear contra lo que odias, no destruir lo que odias, sino salvar lo que amas. Ese es el mensaje de esta trilogía. O sea, porque la amenaza fantasma es un meh. O sea, porque mucha gente dice que no debería existir la amenaza fantasma porque pierde mucho tiempo en presentarnos a Anakin niño. Ahora en OK tenemos siguiente. Para mí, mi precuela favorita, por eso la voy a poner de primero.